Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El Museo de Guerra Humana. Lo que otros consideran reliquias, los humanos lo mantienen afilado. La cúpula de titanio del Museo de Guerra de la Tierra se alzaba como una cicatriz brillante sobre las ruinas restauradas del antiguo continente europeo. En su interior, bajo luces frías y escudos energéticos discretos, descansaban armas que habían forjado la historia humana, y que el resto de la galaxia consideraba primitivas, obsoletas, incluso ridículas. Un grupo de delegados del Consejo Galáctico descendió por la pasarela principal. Elegantes, altos, vestidos con túnicas reactivas, cada uno representaba una especie con siglos de paz, evolución tecnológica y superioridad militar. ¿Esto es lo que llaman arsenal histórico?, preguntó, casi burlándose, el alto ministro Baeltún de la Confederación Litari, mientras examinaba una metralleta oxidada detrás de un campo de contención. El guía humano, un hombre canoso, uniforme impecable, mirada afilada, no respondió de inmediato. Solo caminó en silencio, guiando a la delegación entre vitrinas donde descansaban cuchillos de combate, fusiles de cerrojo, lanzagranadas, pistolas automáticas y minas de presión. Esto es primitivo, dijo otro delegado, frunciendo los labios con desdén. Proyectiles de plomo. Explosivos de ignición química. Armas que dependen de fuego y gravedad. ¿Por qué conservar esto? El guía se detuvo frente a una vitrina especial. Dentro, un objeto sólido, de metal negro y mango gastado, descansaba sobre terciopelo rojo, un cuchillo militar modelo Kavar. Porque estas armas, respondió finalmente, funcionaban en cualquier clima, sin señal, sin energía, sin calibración. Funcionaban en barro, bajo el agua, en sangre. Y aún hoy, siguen funcionando. Los delegados se miraron. Uno rió con suavidad. Nadie en la galaxia usa estas cosas. Las guerras modernas se libran con drones inteligentes, armamento cuántico, algoritmos predictivos. Precisamente, dijo el guía humano, sin sonreír. Y es por eso que nosotros seguimos ganando en lugares donde ustedes fracasan. El ambiente cambió. Uno de los Litari se acercó a una pantalla y activó un archivo, batallas humanas antiguas. Explosiones, disparos, cargas cuerpo a cuerpo, fuego real, sudor, gritos, tierra. Nada limpio. Nada brillante. Todo brutal. Todo efectivo. Esto no es guerra. Es carnicería, murmuró un diplomático Cirel, sin apartar la vista. Es supervivencia, corrigió el guía. Y nadie sobrevive mejor que nosotros. Porque cuando la energía falla, cuando las comunicaciones caen, cuando la IA es hackeada, el cuchillo sigue cortando. Uno de los más jóvenes, un observador de la especie Trinar, alzó una ceja. ¿Insinúa que sus soldados todavía usan esto en combate real? El humano no respondió. Solo deslizó un código en la consola. Una proyección apareció, imágenes filtradas de una operación reciente en el borde del sector Tersan. Un escuadrón humano, acorralado por piratas de élite, sin drones, sin apoyo orbital, sin señales activas. Las condiciones eran imposibles. Y aún así, ganaron. Ganaron con escopetas de bombeo. Ganaron con cuchillos. Ganaron, con las manos. El archivo se detuvo con la imagen de un humano cubierto de sangre, en silencio, sosteniendo un machete roto. ¿Qué pasó con los piratas?, preguntó uno, con la voz más baja. Enterrados, dijo el guía. A veces, lo viejo sobrevive, porque nunca dejó de ser letal. Uno de los Litari frunció el ceño. ¿Y qué harían si una IA de clase galáctica atacara a una de sus colonias? El guía los miró con una frialdad casi mecánica. La apagaríamos. Y si no pudiéramos, la esperaríamos. Porque las IAS no comen, no duermen, no sienten miedo. Pero nosotros sí. Y por eso no nos rendimos. Las máquinas obedecen. Los humanos resisten. Silencio. Los delegados continuaron la visita, pero sus rostros ya no mostraban burla. Mostraban cautela. Cuando salieron del museo, una nave humana los esperaba. En la escotilla, un guardia armado con un fusil que, según sus sensores, tenía un diseño de hace más de 500 años. ¿No tienen nada más moderno?, preguntó un Trinaar, medio en broma. El guía humano, aún tras ellos, respondió desde atrás. Lo moderno falla. Esto, no. Y en la distancia, entre las nubes de un planeta azul, una fábrica aún producía balas. Miles,
cada hora. No como reliquias, sino como preparación. La masacre silenciosa de Coriax sube. Ellos no lanzaron advertencias. Solo hicieron clic, y los cuerpos comenzaron a caer. La colonia humana de Coriax V no tenía escudos orbitales. No contaba con flotas de defensa ni torres de energía. Ni siquiera disponía de sensores de rastreo cuántico. Era, según los informes del Consejo, una zona rural sin interés estratégico. Solo campos, obreros, maquinaria vieja y, tal vez, un par de soldados de patrulla. Perfecta para un ataque rápido. Así lo pensó el capitán D.R. Asen, líder de una escuadra pirata del borde exterior. Su nave insignia Voraz Umbral descendió con su grupo de asalto, 120 guerreros armados con rifles de pulso, armaduras de dispersión y drones de vigilancia. Descendieron en silencio. Sin resistencia. Pero algo no encajaba. ¿Dónde están sus defensas?, murmuró uno de los suboficiales. Esto parece abandonado. Entonces, será más fácil, gruñó D.R. Asen. Avanzaron hacia el núcleo de la colonia. Los edificios estaban en pie. Había señales de vida. Cultivos activos. Herramientas encendidas. Pero ni un alma a la vista. Esto es una trampa, advirtió otro. No. Esto es miedo. Se han escondido. Cobardes, espetó D.R. Asen, elevando la voz. Salgan. Ríndanse y no serán heridos. Silencio. Y entonces, comenzó. Un chasquido. Pequeño. Mecánico. Uno solo. Después otro. Y luego decenas. No fueron explosiones masivas. No fueron rayos de energía. Fueron sonidos secos, rítmicos, como si alguien golpeara metal contra metal. Los sensores no detectaban armas activas. No había calor, no había picos de energía. Pero los soldados comenzaron a caer. Uno recibió un proyectil en el cuello. Otro perdió un brazo por el impacto de un objeto sólido. Un tercero fue alcanzado por debajo de la armadura. No supieron cómo, ni desde dónde. El caos se desató. Nos están disparando, gritó un pirata. ¿Desde dónde? Los sensores no marcan nada, porque las armas humanas no emitían energía. No eran detectables. Eran balas de plomo. Silenciosas. Mortales. Imposibles de rastrear. El capitán D.R. Asen intentó ordenar un repliegue. Demasiado tarde. Sus drones fueron derribados por proyectiles sólidos, rápidos, sin guía digital. Uno de los soldados, enloquecido, corrió hacia un edificio. Al entrar, encontró a un hombre. Un humano con un chaleco sucio, manos firmes y una escopeta antigua. El humano no gritó. No habló. Disparó. A quemarropa. El cuerpo del pirata voló hacia atrás como si una criatura invisible lo hubiera arrancado del suelo. D.R. Asen escuchó los gritos a través del canal de comunicación. Voces quebradas. Llantos. Órdenes contradictorias. No podemos contra esto. No se rinden. Nos cazan uno por uno. Repliéguense. Repliéguense. Pero los humanos ya estaban entre ellos. Moviéndose por túneles de mantenimiento. Saliendo desde los campos. Emergiendo del polvo con rifles, con cuchillos, con trampas improvisadas. Uno de los piratas cayó en una zanja. Cuando intentó levantarse, algo hizo clic debajo de su pierna. Mina terrestre. Explosión. Y más gritos. 3 horas más tarde, la señal de la Voraz Umbral desapareció del espacio. Una nave de patrullaje neutral sobrevoló Coriax V días después. Lo que encontró fue silencio. En el centro de la colonia, los cuerpos de los invasores estaban alineados. Cada uno con su arma a un lado. Ninguno saqueado. Ninguno mutilado. Solo muertos. Y frente a ellos, clavado en la tierra, un cartel hecho a mano. Escrito en letras grabadas a cuchillo, decía: no se metan con granjeros armados. En la estación orbital del Consejo, los informes causaron conmoción. ¿Cómo lo lograron?, preguntó un almirante. ¿Qué tipo de arma usaron? ¿Y por qué no fueron detectadas? Un consejero humano que estaba presente dijo con voz baja: porque esas armas no necesitan electricidad. Solo necesitan decisión. Y en lo más profundo de los archivos tácticos galácticos, se encendió una nueva categoría de advertencia. Evitar confrontación directa con colonias humanas. Armamento no detectable. Resistencia desproporcionada. Letalidad alta.
El regreso del metal. La galaxia olvidó lo que era el sonido de una bala, hasta que volvió a escucharlo. El Consejo Galáctico había recibido muchos informes extraños a lo largo de su historia. Invasiones interdimensionales, tormentas de antimateria, rebeliones de inteligencias artificiales. Pero lo que llegó desde Coriax V no tenía precedentes. 120 mercenarios eliminados. Sin armas energéticas. Sin blindaje orbital. Sin ayuda externa. El archivo fue proyectado en la sala de crisis. Las imágenes eran sucias, con interferencias. La mayoría de las cámaras de los piratas habían sido destruidas o apagadas. Lo poco que se rescató mostraba sangre, caídas súbitas, gritos, y armas que parecían sacadas de los museos. Fusiles de cartucho, cuchillos físicos, trampas mecánicas. Eso ya no se usa, protestó uno de los altos comandantes de seguridad. Se usa en la Tierra, corrigió una voz humana desde el fondo. El embajador Alden, representante terrícola en el Consejo, se mantenía de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No sonreía. No discutía. Solo esperaba. ¿Nos están diciendo que fue una estrategia deliberada? Preguntó la presidenta de la Confederación Belhar. ¿No es esto un retroceso tecnológico? Alden alzó la mirada. Llamen como quieran. Para nosotros, nunca fue un retroceso. Solo una herramienta que otros dejaron de comprender. La tensión en la sala creció. ¿Por qué usar armas tan primitivas en pleno siglo galáctico? Insistió un estratega táctico de la raza Krent. ¿Qué lógica hay detrás? Porque lo primitivo, dijo Alden, no puede ser intervenido. No puede ser hackeado. No puede ser desactivado por pulsos. No puede ser leído por sensores. Cuando todo lo moderno falla, el metal sigue disparando. Mientras el Consejo debatía, un equipo de inteligencia del sector Sirel fue enviado a infiltrarse en otra colonia humana, Yulanis 4. El objetivo era confirmar si lo de Coriax había sido un caso aislado, o una doctrina real. Al llegar, se encontraron con una ciudad rural. Silenciosa, polvorienta, sin torres de energía ni tráfico orbital. Pero los sensores detectaron algo inusual, un nivel inusualmente alto de acero, pólvora, plomo y materiales combustibles sólidos. No había señales de cañones de plasma. No había rastros de escudos de energía. Y sin embargo, la colonia estaba intacta. Y protegida. Los agentes observaron desde lejos. Un grupo de niños jugaba con pequeños modelos de armas mecánicas. Uno de ellos explicaba. Esta es una M4. Dispara balas de verdad. Mi abuelo dice que cuando apuntas bien, no necesitas sensores. Uno de los espías grabó la escena. La envió de inmediato al consejo. El mensaje adjunto decía. Están entrenando desde la infancia. Su cultura gira en torno a la puntería, el sigilo, la fuerza física y la resistencia. Están preparados para luchar, como si la tecnología no existiera. Y entonces llegó otro informe. Una flota pirata intentó asaltar una estación minera abandonada en las lunas de Ura 3. Solo había 6 humanos presentes. Ningún escudo activo. Ningún dron de defensa. Resultado, toda la flota fue destruida. Los cuerpos de los piratas fueron hallados con impactos balísticos en zonas letales. Las armas humanas, una vez más, no fueron detectadas hasta que ya era demasiado tarde. En el Consejo, la paranoia se apoderó de los líderes. ¿Cuántas colonias humanas operan bajo este modelo? ¿Cuántos soldados entrenan con armas de proyectil? ¿Qué significa esto para el equilibrio militar? Alden los miró con calma. Significa que si creen que el progreso es la única dirección, están equivocados. Nosotros no caminamos en línea recta. Nosotros recordamos. Archivamos. Guardamos. Y si es necesario, desenterramos el metal. Mientras tanto, en la Tierra, un almacén subterráneo abría sus puertas. Una a una, cajas de munición eran desempacadas. Fusiles restaurados. Cuchillos afilados. Manos callosas revisaban mecanismos que no necesitaban actualizaciones, porque nunca dejaron de funcionar. Y en una pared de concreto, pintada con letras gruesas, se leía. La guerra cambia. El instinto no. Contacto directo, el experimento del león. No hay prueba más clara de poder que el silencio de una bestia cuando un humano le habla. El Consejo de los Antiguos no podía esperar más. Ya no bastaban los informes, las grabaciones o los registros históricos.
Lo que se había revelado sobre la humanidad era tan perturbador, tan anormal, que solo había una forma de comprobar si el vínculo con los depredadores era real: presenciarlo con sus propios ojos. Así nació la cita de contacto. Una sala especial fue preparada en la estación orbital neutral de Selar Prime. Multiples especies observaban en secreto desde cámaras de observación celadas. El ambiente estaba esterilizado, protegido y supervisado por IA de clase máxima. Nada podía salir mal. En el centro, una plataforma. Iluminada. Vacía. Hasta que se abrió el portal. Y entró él. Daniel Reyes. Un humano común, según los estándares terrícolas. Camiseta gris, sudadera, barba descuidada, andar tranquilo. Pero sus ojos no mostraban nervios. Mostraban confianza. Como si caminar en presencia de razas milenarias no le inquietara en lo absoluto. A su lado, caminaba Max. Un león adulto. No un león de zoológico. No un felino adormecido por tranquilizantes. No, era grande. Era hermoso. Era un depredador alfa en todo el sentido biológico. Pero se movía como una sombra fiel, con cada paso siguiendo al humano. Su mirada dorada se dirigía hacia los tronos de los observadores. Sin temor, sin desafío, solo curiosidad. Los sensores de la sala se dispararon de inmediato. Riesgo de amenaza clase 7 detectado. Potencial de daño crítico, anunció la IA de seguridad. Los miembros del consejo no reaccionaron. Estaban demasiado ocupados, conteniendo el aire. Daniel llegó al centro. Se sentó. El león también. Y el silencio fue absoluto. ¿Usted trajo esta criatura sin jaula?, preguntó el moderador, una entidad compuesta de gases vivientes, que hablaba mediante vibraciones contenidas en una burbuja cristalina. No necesita jaula, respondió Daniel con calma. Él está conmigo. Y eso basta. El león bostezó. Mostró sus colmillos. El sonido del bostezo hizo vibrar los cristales de seguridad. 2 razas presentes activaron sus campos defensivos. Otras 3 se retiraron de la transmisión. Pero el consejo permaneció. Explique, ordenó el sabio Ortuún, uno de los más antiguos del consejo. ¿Cómo se logra esto? Daniel acarició el lomo de Max. El león ronroneó, un sonido grave, casi subterráneo. La vibración hizo temblar las paredes. Desde que somos niños, dijo, convivimos con criaturas más fuertes que nosotros. Nos rasguñan, nos muerden, nos ponen a prueba. Pero nosotros no huimos. Aprendemos, observamos. Y luego les enseñamos. No a obedecer por miedo, sino por vínculo. El consejo guardó silencio. ¿Y qué pasa si el león se enfurece?, preguntó otro miembro, nervioso. ¿Y si ataca? Daniel se encogió de hombros. Puede pasar. Es un ser vivo. Pero no lo hará, porque no tiene razón para hacerlo. Yo no le ordeno con gritos. Le hablo. Y él entiende. Max levantó la cabeza en ese momento. Sus ojos brillaron. Daniel giró hacia él y murmuró. Todo bien, muchacho. Solo están asustados. No es culpa tuya. Y el león bajó la cabeza. Los sensores se volvieron locos. Las lecturas mentales mostraban una sincronía emocional entre humano y depredador que superaba todos los modelos conocidos. El moderador intentó hablar, pero su voz tembló. ¿Usted le habló? ¿Y él comprendió? Daniel lo miró directamente. Sin arrogancia. Solo con verdad. Nos entendimos. No es sumisión. Es respeto mutuo. Entonces, uno de los jueces pidió lo impensable. Queremos poner a prueba ese vínculo. La sala se tensó. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Daniel, sin cambiar el tono. Queremos simular una amenaza. Queremos ver cómo reacciona tu león si te ve en peligro. Daniel suspiró. Tocó la cabeza de Max. Le susurró algo que no fue registrado. Y luego asintió. Está bien. Pero si creen que esto se trata de violencia, se van a equivocar. En ese momento, una figura de entrenamiento salió del suelo. Un androide de combate, diseñado para parecer hostil.
Se dirigió hacia Daniel con movimientos rápidos, agresivos, amenazantes. Max gruñó. Fuerte. Profundo. El androide avanzó más. Y entonces, Max se puso de pie. Desplegó toda su altura. Todo su poder. Sus músculos tensos. Su mirada fija. Pero no atacó. Se interpuso. Se colocó entre Daniel y la amenaza. No como un arma. No como una bestia. Como un guardián. El androide se detuvo. Max rugió, una sola vez. Las paredes vibraron. El androide retrocedió. Y luego Max. Volvió a acostarse. Daniel sonrió. El consejo no pudo emitir palabra. Así reaccionan, dijo el humano. No por entrenamiento. Por decisión. Él decidió protegerme porque sabe que yo nunca lo haría daño. Una lágrima recorrió la mejilla de una observadora de la raza Tejali. Una lágrima que quemaba. Porque entendía ahora por qué los humanos eran diferentes. No dominaban. Connectibin. Y eso era mucho más peligroso. El escuadrón del martillo oxidado. No eran supersoldados. No llevaban armaduras brillantes. Solo tenían armas viejas, y una voluntad imposible de romper. Órbita de Kaelnar 4. Un mundo en disputa entre las fuerzas del Consejo y un grupo disidente humano. La inteligencia galáctica lo clasificó como una base improvisada, mal equipada, sin escudos activos ni soporte orbital. Perfecto para un asalto rápido, quirúrgico. Se desplegó la Legión de Elite 72 Talmac, una unidad conocida por acabar con guerras antes de que comenzaran. Soldados con implantes neurosinápticos, trajes de combate inteligentes, armamento de fusión y respaldo de drones autónomos. El desembarco fue limpio, preciso, sin interferencia. Pero al llegar al terreno, no encontraron resistencia. Solo silencio. Y polvo. Uno de los exploradores levantó la voz. No hay defensas activas. Todo parece demasiado tranquilo. Avancen, ordenó el comandante Seral. Y entonces lo vieron. Una figura humana, sola, de pie entre contenedores oxidados. Chaqueta vieja. Casco dañado. Escopeta de cañones cortos. En su hombro, una insignia pintada a mano, un martillo cruzado con un cuchillo. Seral dio la orden inmediata. Capturen. Pero antes de que los drones reaccionaran, el humano levantó la escopeta. ¡Pum! El primer dron explotó. El segundo giró y cayó al suelo, desactivado por un disparo directo. El tercero, nunca tuvo tiempo de reaccionar. Y desde las sombras, salieron los demás. 11 soldados. 11 humanos. Vestían piezas recicladas. Armas manuales. Balas. Hachas. Y todos portaban la misma insignia, martillo oxidado. ¡A cubierto! Gritó Seral, cuando comprendió que aquello no era una escaramuza. Era una caza. Los soldados humanos se movían con una coordinación perfecta. Cambiaban de posición sin necesidad de comandos digitales. Cubrían ángulos muertos. Usaban el terreno. Y sus disparos, cada uno contaba. Los Talmac intentaron activar sus escudos personales. Error. Las balas físicas no activaban las defensas automáticas. Los sensores no detectaban municiones sin firma térmica. La CIA de los trajes entraban en pánico. Amenaza no identificada. Error de protocolo. Y cuando todo lo digital fallaba, el cuchillo cortaba igual. Uno de los Talmac fue alcanzado por una explosión de metralla. Otro cayó por una trampa hecha con una cadena y un resorte oxidado. Uno más fue emboscado a puño limpio. Y antes de morir, vio el rostro del soldado humano frente a él. No había ira. No había odio. Solo determinación. Seral intentó replegarse. Activó el canal de emergencia para pedir refuerzos. Silencio. ¿Sin señal? Susurró. Un humano se le acercó por la retaguardia. Le colocó una pistola en la nuca. No la cortamos, dijo el humano. Solo destruimos el transmisor. Disparo seco. Seral cayó sin emitir un solo sonido. Media hora más tarde, todo el escuadrón Talmac estaba neutralizado. 48 muertos. 10 capturados. 0 bajas humanas. Los martillo oxidados se reagruparon. Uno de ellos encendió un cigarro. Otro limpió su machete con la manga. Nadie habló. No lo necesitaban.
Uno de los prisioneros Talmac, atado y ensangrentado, preguntó con voz temblorosa. ¿Quién es? ¿Quiénes son ustedes? El líder humano lo miró fijamente. No somos nadie especial. Solo somos lo que pasa, cuando olvidan que lo viejo aún funciona. El consejo recibió la noticia con horror. ¿Cómo es posible? ¿Cómo derrotaron a la mejor unidad del sector con chatarra? Alden, el embajador humano, respondió con calma. No fue chatarra. Fue tradición. Y ustedes nunca entendieron que la voluntad entrenada supera cualquier cálculo de eficiencia. En un rincón del universo, un nuevo protocolo fue aprobado. Evitar enfrentamientos directos con unidades humanas no registradas. Prioridad de escape. Prioridad de vida. Prioridad de retirada. Los soldados del martillo oxidado ya eran leyenda. Y la galaxia empezó a temer el eco de sus pasos. No por lo que traían, sino por cómo sabían usarlo. La advertencia final. No era el arma lo que los hacía temibles. Era la mano que aún sabía cómo usarla, cuando nadie más podía. El Salón de los 12 Silencios, el recinto más protegido del Consejo Galáctico, se encontraba lleno. Las delegaciones de todas las especies civilizadas estaban presentes. Incluso aquellas que no se aparecían desde siglos atrás. Los asientos estaban ocupados. Las voces, apagadas. Solo flotaba un pensamiento compartido, invisible y pesado, miedo. El embajador humano, Alden, fue llamado al centro del círculo. Avanzó sin escolta, sin armadura, sin drones, solo con una caja pequeña entre sus manos. El moderador de la sesión, un anciano de la especie Dralkun, habló sin rodeos. Exigimos una explicación. ¿Por qué los humanos siguen utilizando tecnología de guerra obsoleta? ¿Por qué no se alinean con los protocolos del Consejo? Alden colocó la caja sobre la mesa central. La abrió. Dentro, un revólver. Viejo, pesado, sin energía, sin pantalla, sin guía, solo hierro y fuego. Varios consejeros se estremecieron. Esto, dijo Alden, con voz firme, es una de las razones por las que aún existimos. Un delegado Sirel intentó ridiculizarlo. ¿De verdad piensan que con eso podrían resistir una guerra total contra flotas enteras? Alden lo miró con una calma tan intensa que hizo que el aire pareciera más denso. No lo pensamos. Lo sabemos. Porque mientras ustedes invierten en máquinas que piensan por ustedes, nosotros entrenamos. Mientras sus soldados esperan instrucciones, los nuestros ya dispararon. Y cuando sus armas se quedan sin energía, las nuestras aún disparan bajo la lluvia, en el barro, y en la sangre. La sala quedó en silencio. Una consejera Tralan, de voz suave, intervino. Entonces, ¿es cierto? ¿No es nostalgia? ¿No es debilidad? No, respondió Alden. Es instinto, herencia y preparación. Porque cuando llegue el día en que las redes caigan, en que los cielos queden oscuros, en que los satélites enmudecen, ustedes entrarán en pánico. Nosotros, solo retiraremos el seguro. Un archivo fue transmitido a todos los asistentes. Mostraba imágenes clasificadas, soldados humanos entrenando en entornos sin tecnología, cargando fusiles, fabricando munición a mano, practicando combate cuerpo a cuerpo, en las montañas, en la nieve, en cuevas, y luego, videos reales. Un destacamento humano rechazando una invasión con arcos, cuchillos, dinamita artesanal y fusiles restaurados. 16 humanos contra más de 100 invasores. 101 cayeron. 5 sobrevivieron. Todos, humanos. El moderador del consejo se levantó. Era una señal inusual. Su voz se escuchó en cada rincón de la sala, con tono solemne. La galaxia debe entender que lo avanzado no siempre es lo superior. Que lo nuevo no siempre reemplaza a lo probado. Y que, en cada humano, hay un recuerdo vivo de la guerra, afilado, cargado, y esperando. Alden guardó el revólver. Lo sostuvo en la palma como quien lleva un legado. Luego dijo, mirando a todos los presentes. No se equivoquen. No queremos guerra. Pero si llega, será en su idioma. Y nosotros ya lo hablamos desde antes que ustedes supieran construir una palabra. Esa noche, por primera vez en siglos, el Consejo votó por unanimidad un nuevo protocolo de defensa interestelar. Nunca subestimar a la humanidad. Nunca asumir que están desarmados. Y nunca, jamás, dar por sentado que lo viejo está muerto.
A cientos de años luz, en una base humana sin conexión ni satélites, un soldado limpiaba su fusil. Oxidado, pesado, letal. Lo colocó sobre la mesa. Lo miró con respeto. Y en la pared, una frase escrita a mano decía: si todo falla, todavía tenemos esto.